Buenos días, iglesia, hermanos. Buenos días. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Señor, yo te pido por favor, Padre, te imploramos como iglesia, que obres en este sermón, Señor, para obediencia, Señor, a la fe, para ser fieles a tu palabra, para que nos edifiques y nos hagas ser más fieles a ti, Señor, y no a las cosas de la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el sermón de hoy es el 15, la predicación número 15 de la serie de la fe. Le puse: por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y miren, hermanos, ahorita hace 8 días empezamos la historia de Moisés, pero no con la fe de Moisés, sino con la fe de los padres de Moisés. Hoy sí vamos a hablar ya de Moisés y su fe. Quien, aquí como nos dice, aunque era hijo adoptivo de la hija del faraón, por lo tanto nieto del faraón adoptivo, y siendo ya de 40 años, dice hecho ya grande, de 40 años, se negó a gozar de este derecho, de ser hijo, de todos sus privilegios, disfrutar de todos sus beneficios, glorias y riquezas, como hijo de la hija del faraón. Y hermanos, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, hermanos, pues tenía su mirada en el galardón eterno. Tenía su mirada en el galardón eterno. Hermanos, miren, prefirió lo religioso antes que lo civil, ¿no es cierto? Como decía, no recuerdo quién fue el que dijo eso, no la traje, pero la acabo de recordar. En Inglaterra, creo que decía, no me acuerdo si fue Spurgeon o Oliver Cromwell, alguno de esos decía: yo no quiero ser el rey de Inglaterra o algo así, yo no me quiero rebajar a ser el rey de Inglaterra, siendo ministro del Evangelio. Creo que fue Spurgeon el que dijo eso. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver a Moisés negándose a su derecho. Tenía un derecho, pero él se niega a ese derecho. En el segundo capítulo vamos a ver a Moisés prefiriendo el vituperio de Cristo. Y en el tercer capítulo vamos a ver a Moisés con su mirada en el galardón. Con su mirada en el galardón. Entonces vamos al primer capítulo, hermanos. Moisés se negó a su derecho. Moisés se negó a su derecho. Era un derecho lícito, pero se niega a ese derecho. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermanos, Moisés, ya grande, de edad adulta, de 40 años, la Biblia no lo dice, cuando había llegado a la madurez, ya después de los 40, por la fe obtuvo esta victoria sobre el mundo con todos sus honores, placeres y tesoros. Esto lo dice Matthew Henry. Hermanos, miren, no fue el acto de un niño, sino de un hombre maduro. No fue el acto de un niño que prefiere los juguetes al oro o las fichas de oro al oro verdadero. Esta fe procedió de una madura deliberación. Hecho ya grande. Ella lo había adoptado como hijo suyo y él lo rechazó. ¿No es cierto? La había adoptado, eso lo vimos hace 8 días, la hija del faraón. Se dice que la hija del faraón fue hija única, al parecer, eso no está en la Biblia, pero al parecer fue hija única. Y tras encontrar a Moisés y salvarlo, decidió tomarlo y criarlo como su hijo. Entonces, por tanto, como ella era la hija única, Moisés tenía posibilidades de convertirse en el rey de Egipto, o mínimo en un gobernador de Egipto, que hubiera sido muy útil a Israel. Algunos dicen que no era posible que llegara a ser rey de Egipto, porque tendría que ser del linaje del faraón, linaje natural. Sin embargo, otros como Matthew Henry y John Hill dicen que sí hubiera podido, porque los hijos adoptivos tienen los mismos derechos de los naturales, de todos modos.
sea como sea, hubiera sido alguien muy importante, con todos los privilegios, para haber ayudado a Israel en ese momento. Hermanos, además de eso, él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, le debía la vida a esta mujer, a esta que era princesa, y negarle tal bondad no solo sería visto como un acto de ingratitud, sino como una negligencia hacia la providencia de Dios. Podría ser visto, le hubieran dicho, pero usted, ¿cómo no acepta ese cargo para poder ayudar a sus hermanos los israelitas? ¿No es cierto? Sin embargo, él se negó a ser llamado hijo de la hija del faraón en ese momento, para no subestimar el verdadero honor de ser un hijo de Abraham, que eso era más importante, para no parecer que renunciaba a su religión y relación con Israel, que le hubiera tocado hacer si hubiera aceptado este honor. Le hubiera tocado tal vez hacer eso, renunciar a eso. Hermanos, miren, le voy a dar rápidamente un resumen de la vida de Moisés. Hoy no voy a tocar todo, evidentemente, pero la vida de Moisés generalmente la dividen en 3 fases, de a 40 años, ¿no es cierto? Los primeros 40 años, los segundos 40 años y los terceros 40 años cuando muere a los 120 años. Hermanos, ¿qué pasa en los primeros 40 años? Y de eso sí vamos a hablar hoy, lo otro solo lo menciono. En los primeros 40 años en Egipto, esos fueron los primeros 40 años de Moisés, en Egipto, vivió en Egipto. Él nació en Egipto cuando los obreros eran esclavos, ¿no es cierto? Allí, eso lo vimos hace 8 días, es salvado de las aguas del Nilo, por eso su nombre Moisés, salvado de las aguas, y es adoptado por la hija del faraón, lo vimos en el sermón pasado. Él crece durante esos 40 años en la corte egipcia, recibiendo educación y formación como príncipe. Él era un príncipe, los hijos de los reyes eran príncipes. Después acá vemos que él mata a un egipcio al ver que maltrata a un israelita. Eso lo vamos a ver hoy. Y él, a raíz de eso, como se descubre de hecho, él huye a Madián, de Egipto a Madián, cuando tiene 40 años. Entonces esos son los primeros 40 años, de eso vamos a hablar hoy. Los segundos 40 años de Moisés son en Madián. Él se refugia en Madián después de este hecho, se casa con Séfora, que era hija de Jetro, y vive como pastor de ovejas. Esa es la historia de Moisés allá. Allí, en esos 40 años, Dios se le aparece en la zarza ardiente, en el monte Horeb o en el monte Sinaí. Y allí recibe el llamado para regresar a Egipto y liberar al pueblo de Israel. Recuerden esa historia. Tienes que volver allá a hablar con Faraón. Dicen, yo no sé hablar, bueno, todas estas cosas. Y después son los últimos 40 años, ¿dónde? En el desierto. En el desierto. Y él, ¿por qué? Regresa a Egipto y junto a Aarón, enfrentan al faraón. Ahí vienen las 10 plagas, ¿no es cierto? Y en la 10ª plaga, Israel es liberado, ¿no es cierto? Y ahí es el éxodo. Y allá, durante esos 40 años, Moisés con Aarón, pero especialmente Moisés, conduce a Israel, al pueblo, por el desierto durante 40 años. Allí se recibe la ley y los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y guía al pueblo hasta las puertas de la tierra prometida, ¿no es cierto? Sin embargo, él no entra a la tierra prometida. Y ya su muerte es a los 120 años en el monte Nebo. Y él ve la tierra prometida de lejos, pero él no entra a la tierra prometida. Todos sabemos eso. Moisés finalmente es desenterrado por el mismo Dios en Moab, en un lugar desconocido, seguramente para que no lo adoraran los israelitas y evitar la idolatría. Eso es básicamente la historia de Moisés, muy rápidamente, hermanos. Entonces, ese Moisés, ese gran libertador, ese gran juez de Israel, tal vez el hombre más grande o más importante, puede que no con la mayor fe, puede que habrán otros con mayor fe, pero hermanos, sí, seguramente el más importante, el referente más importante, tal vez con Abraham, pero yo diría que para los judíos Moisés es el más importante. Ese Moisés, con todo eso, rehusó a su derecho de ser hijo de la hija del faraón. Ese Moisés. Miren, hermanos, váyanse a Éxodo 2, Éxodo 2:10. Vemos a Moisés cuando es adoptado por la hija del faraón, quien le puso su nombre. Esa cita yo la leí hace 8 días. Dice, cuando el niño creció, o sea Moisés, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó.
y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés, salvado de las aguas o sacado de las aguas. Pero miremos que Moisés, a partir de allí, como ya es adoptado y empieza a vivir allá en la corte del faraón, Moisés es educado como príncipe en Egipto en toda la sabiduría de los egipcios. Hechos 7 del 21 al 22. Vaya allá, por favor. O sea, es educado como príncipe, y como príncipe tiene que ser educado como un hijo de príncipe, ¿no es cierto? En toda la sabiduría de los egipcios, sabiduría humana, obviamente. Hechos 7, 21 al 22 dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Lo cría como hijo suyo, es decir, como un príncipe, como un príncipe. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Era poderoso, conocía muy bien la metodología egipcia, la sabiduría egipcia, ¿no es cierto? Desde pequeño fue educado en eso. Ya tenía 40 años. Mira, hermano, Moisés, ya de 40 años, dice John Hill, siendo un noble en la corte del faraón, instruido en toda la sabiduría de los egipcios, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Mire, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, la que lo había sacado de las aguas. No era una persona que él le debía mucha gratitud, lo había sacado de las aguas, por quien recibió su nombre. Ella fue la que le puso el nombre Moisés, y quien proveyó además para él, porque lo adopta como hijo. Ella lo consideró como su propio hijo y lo tenía designado para ser sucesor del faraón. John Hill sí pensaba que él podía ser sucesor del faraón, aunque, como le dije, algunos creen que es poco probable, porque debía ser del linaje real en la carne. Sin embargo, aquí parece que sí, hubiera podido ser por ser adoptivo, y porque al parecer ella era hija única. Al tomar parte con los israelitas y contra los egipcios, declaró que su descendencia era de los primeros, es decir, israelita, y no de los segundos, no egipcio. Esto reveló su gran fe y mostró que prefería ser llamado israelita a cualquier adopción terrenal. Hermanos, usted de donde nace siempre va a ser de donde nace, por más de que usted le den una nacionalidad a otro país, y la puede tener, eso no es ilegal ni está mal, pero usted siempre tiene raíces más de donde nació, siempre es así. Su raíz es donde usted nació, usted ama su patria, su nación, allá nació, hermanos. Usted tiene su cultura, lo que haya sido, más allá de que fuera no el mejor pueblo, y de donde lo nacionalizaron, digamos, puede ser mejor. Usted siempre tiene un arraigo por su patria, por su nación, hermanos. Mira, hermanos, pero Moisés, siendo ya de 40 años, allí en ese momento, y ya en su corazón, ya no en Egipto, sino en su pueblo, en Israel, él decide visitar a los israelitas que estaban afligidos. En Hechos 7:23, ahí mismo, después de la cita que acabo de leer, dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Hermanos, estaban afligidos los israelitas, y Dios puso en el corazón de Moisés visitarlos, a los israelitas, a sus hermanos, mostrando que ya Moisés, por lo menos en su corazón, había renunciado interiormente a los privilegios de la casa del faraón y se estaba identificando con los israelitas. Hermanos, ¿qué pasa allá? Vámonos a Hechos 7, a Hebreos, anoté mal, creo que es Hebreos 2, del 11 al 15. Hebreos 2, del 11 al 15. No, mentiras. Éxodo, qué pena. Éxodo 2, del 11 al 15. Sí lo tenía anotado, es que mire mal. Éxodo 2, del 11 al 15. Éxodo 2, del 11 al 15. Éxodo. Vamos a mirar la historia. ¿Cuál historia, hermano? La historia que él seguía mostrando que su corazón ya estaba con los israelitas y no con los egipcios. Cuando ve a uno de sus hermanos israelitas en la sangre ser maltratado por un oficial egipcio,
y él toma venganza. Éxodo 2, del 11 al 15. Eso también está en Hechos 7, 24 al 29, pero voy a leer Éxodo 2, 11 al 15, que está más completa, pero ahí le complemento algunas cosas de Hechos. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, o sea, a los 40 años, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. En Hechos dice esto, en Hechos 7, 24 al 25 dice que él vengó al oprimido, pues pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, él dijo: yo haciendo esto ellos van a entender que yo soy el libertador, y realmente no fue así en ese momento. Dice que él vengó al oprimido, tomó venganza del oprimido. Sigamos en el versículo 13 de Éxodo 2. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, estos sí eran 2 hebreos: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o gobernante, dice en Hechos, y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. O sea, Moisés, aunque era príncipe, no tenía el derecho de hacer lo que hizo, ¿no es cierto? Mire, ellos tenían un sentido de la ley, ¿no es cierto? De la justicia. Eso no le correspondía a Moisés, por más que fuera príncipe. Pero hermano, mire, Moisés sintió compasión por su hermano israelita y sintió una justa indignación por el oficial egipcio. Sin embargo, él vengó al oprimido, al israelita, es decir, matando al otro, al opresor. Pero hermano, él no podía utilizar su autoridad pública para hacer eso. Esa es la razón por la cual él huye, y por la cual Faraón dice que lo quiere matar porque estaba haciendo mal Moisés. Sin embargo, él lo hizo con una buena intención. Él exhorta a los oficiales a ser moderados con sus hermanos y consuela con esto a los israelitas a soportar con paciencia estas cosas, como diciendo: mira, aquí hay alguien que está preocupado por ustedes, alguien importante que está preocupado por ustedes. Hermano, mire, el celo de Moisés fue justo, pero aunque justo, fue impulsivo y prematuro. Y el fracaso momentáneo, porque fue un fracaso en ese momento, por el rechazo de Israel y la necesidad de huir a Madián, muestran, hermano, que esta liberación del pueblo no iba a depender de la habilidad humana, sino de la soberanía de Dios. Y el Señor iba a hacer lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. Esa no era la forma de sacarlos. Los iba a sacar con las 10 plagas de Egipto. Moisés estaba tomando un derecho que no le correspondía en ese momento. No podía hacerlo. Él no tenía la facultad de tomar venganza con su propia mano. Mire, Dios, hermano, usó todo esto, estas pruebas en Moisés, para formar a Moisés como juez y libertador de su pueblo. Mire que ahí le dice uno, irónicamente, es que ¿quién lo puso usted como juez y libertador? Y realmente sí, Dios ya lo había puesto como juez y libertador. Pero ellos no lo entendieron así, como dice Hechos. Hermanos, lo formó para ser juez y libertador, lo estaba formando, enseñándole a depender de Dios, a discernir la voluntad de Dios y a guiar a Israel por autoridad de Dios. Y fue humillado Moisés en ese momento. Le toca huir, como siendo un príncipe le toca huir. Mire, hermanos, esa es más o menos la historia de Moisés. Él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y él, vamos a ver en los siguiente capítulo. Y no solo eso, no se fue a otra corte a vivir bien. Se fue a ser maltratado con el pueblo de Dios. Mira, hermano, en la Biblia hay otros ejemplos que también rehusaron. Les voy a mencionar algunos nomás. Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo en el mundo, antes de ser cristiano, tenía grandes honores y beneficios o en el judaísmo. En Filipenses 3 del 4 al 6 nos dice esto.
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, yo más. Ustedes pueden confiar en cosas de la carne, pero yo podría confiar mucho más en la carne que cualquiera de los que me está escuchando, les dice Moisés. Y empieza y dice, ¿por qué? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, la secta más prestigiosa del judaísmo, o el grupo más prestigioso del judaísmo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Eso era bien visto entre los judíos. Perseguir a la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia cristiana era considerada una secta que seguía a un falso profeta, supuestamente que era Jesús. Entonces, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, hermanos. Mire, pero Pablo rehusó a todo esto. Él podía haber seguido siendo fariseo, hermanos, y con todos los honores y privilegios. Pero él rehúsa, así como Moisés rehusó. Y dice ahí en Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pero no solo lo perdió todo y no estaba añorando, porque es que muchas veces perdemos cosas y las estamos añorando. Mire lo que dice Pablo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa debería ser, porque es que nosotros podemos haber dejado cosas, hermanos, y seguirlas añorando. Nuestro corazón sigue en Egipto, hermanos. Ay, cuando yo hacía, ay, pero es que no sé qué, cuando yo podía, cuando no sé qué. Hermanos, Pablo la consideró una basura, estiércol, hermano, para que usted me entienda, porque ahí lo dice. Pedro y los discípulos también, otro ejemplo, se rehusaron a sus propiedades e incluso a lo que más querían, que era su familia. Dice en Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Lo habían dejado todo, ellos. Todo lo habían dejado. Habían dejado sus trabajos, sea el que fuera el trabajo que tuvieran, lo habían dejado. Hermano y hermana, pensemos en esto. Ipiales, Bogotá. Podemos tener derechos lícitos. Escúcheme bien, yo no le estoy dejando, ni siquiera le estoy diciendo en este momento que deje cosas ilícitas, porque es que esas obviamente se tienen que dejar. Le estoy hablando de cosas lícitas. ¿A qué derecho nos hemos negado por Cristo? Y no le digo que lo haga es por Cristo, evidentemente. No sé, pongo un ejemplo, una herencia. Es lícita que usted la reciba. Pero si resulta que por recibir esa herencia, eso va a pasar algo y usted tiene que negar al Señor por alguna razón, usted debería negarse a esa herencia. Es lícita la herencia. Pero si el recibir esa herencia me implica a mí negar al Señor por alguna razón, nosotros deberíamos negarnos a una de esas cosas que son lícitas. Ahora, si usted puede recibir la herencia y no tiene que negar al Señor, yo no le voy a decir deje la herencia. No, yo se lo digo es cuando eso implica negar al Señor. Eso es lo que le pasaba a Moisés. El hacerlo implicaba negar su religión. El hacerlo implicaba apoyar lo que el faraón estaba haciendo de perseguir y esclavizar a sus hermanos. Hay personas que tienen que negar su apellido porque los desheredan, ¿no es cierto? Bueno, hermano, si la condición es que deje de ser cristiano para recibir una herencia y para recibir los beneficios, yo no le digo ore, yo le digo niéguese a eso. No le voy a decir ore. No le puedo decir ore. Yo le tengo que decir lo que la Biblia evidentemente manda. Primero el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo, es lo primero, hermanos, por encima de cualquier cosa. Es que muchas veces hay cosas que son obvias y ore. No, hay cosas que ya Dios habló. Una carrera profesional es lícito. No es ilícito estudiar una carrera profesional. Pero si esa carrera le implica abandonar cosas del Señor, un mejor trabajo,
pero resulta que el mejor trabajo implica que usted no se puede congregar los domingos, o usted ya ha sido liberado de una esclavitud y ahorita se va a poner un yugo, yo no le voy a decir ore, yo le voy a decir hizo mal. Gastar su dinero como usted quiera, ¿no? Usted me dice, es que yo puedo hacer lo que quiera con lo mío. Sí, pero usted es responsable delante de Dios cómo gasta lo suyo, ¿no es cierto? Placer. El placer, ¿no es cierto? No es que sea ilícito el placer en sí, pero hay veces no debemos tener ese tipo de cosas, hermanos. Debemos negarnos a esas cosas. Hermanos, pero es que el problema es que muchos, yo no quiero ser de esos, no rehusan a lo propio. Como dijo Pablo en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ese es uno de los grandes, no es el gran, pero tal vez uno de los grandes problemas de nosotros los cristianos, hermanos, y sobre todo de la iglesia moderna. Es que yo tengo derecho, sí, pero no todo derecho es lícito. Todo me es permitido, pero no todo me conviene, ¿no es cierto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O no todo conviene por causa de otros también. Segundo capítulo. Vamos a Moisés prefiriendo el vituperio de Cristo. Moisés prefiriendo el vituperio de Cristo. Leamos ahí el versículo 25 y 26 dice de Moisés, la cita base, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces, hermano, mire, le voy a leer algo que dijo Matthew Henry también. Moisés estuvo dispuesto a compartir la suerte del pueblo de Dios aquí. ¿Y cuál era esa suerte? Una suerte de sufrimiento. Y tener su porción con ellos en el más allá, antes que disfrutar de todos los placeres sensuales y pecaminosos de la corte del faraón. Que eran solo temporales, pero luego iban a ser castigados con la miseria eterna. ¿No es cierto? Moisés venció la tentación de los placeres mundanos. Ahorita estaba venciendo la tentación de los placeres mundanos, como antes lo había hecho con las ventajas mundanas. Antes que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Eso era una ventaja del mundo. Él rehusó eso. Ahorita estaba venciendo el placer mundano. No solo el derecho a ser hijo de la hija del faraón, sino ahorita el deleite de ese derecho. Hermanos, no podemos disfrutar los deleites temporales del pecado, en este caso el de una corte, sin abandonar a Dios y a su pueblo. Porque no es que sea prohibido que un cristiano sea un magistrado civil, por ejemplo. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Hermanos, pero es que a Moisés sí le implicaba que hacerlo era negar sus principios bíblicos. Porque los egipcios tenían esclavizados a los israelitas. Y los egipcios estaban sometiendo a los israelitas. Entonces lo mejor era rechazarlo. Y era mejor sufrir que pecar. Mejor sufrir que pecar. Y él iba a tener un consuelo junto al pueblo de Dios. Así fueran a ser maltratados. Entonces, miren, hermanos, Moisés puso en una balanza lo peor de la religión. ¿Qué es lo peor de la religión? El vituperio de Cristo. La persecución. Eso es lo peor de la religión a ojos humanos, ¿no es cierto? Pero él pone eso en una balanza. Lo peor de ser cristiano, lo más difícil, para que me entiendan. De pronto la palabra correcta no es peor. Lo más difícil de ser cristiano. Lo pone en una balanza, en un lado de la balanza. Y en la otra pone lo mejor del mundo. Los tesoros de los egipcios. Y el que escoge lo más difícil de ser cristiano en lugar de lo mejor de ser del mundo. Y él, guiado por la fe, escoge lo peor de la religión. Y eso pesa sobre lo mejor del mundo. Él pone eso y dice, esto pesa más, esto es mejor. Los vituperios de la iglesia de Dios son los vituperios de Cristo, hermanos. Porque Él es nuestra cabeza. Cristo se convierte en riquezas mayores que los tesoros del imperio más rico del mundo, hermano.
pues los recompensará con una corona de gloria incorruptible. Entonces, hermanos, la fe que tuvo Moisés discierne esto y actúa en consecuencia. Si nosotros tenemos la fe, nosotros vamos a escoger por el Señor antes que por Egipto, hermanos. Hermanos, entonces para Moisés fue mejor el maltrato con el pueblo de Dios. Fue mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que los deleites temporales del pecado. Moisés escogió estar con los israelitas. Él tomó una decisión guiada por el Espíritu Santo. Y los israelitas eran un pueblo pobre y afligido, ¿no es cierto? No estaba yéndose a un pueblo que estuviera bien, digamos. Porque, bueno, listo, y no es que hubiera sido ilícito tampoco, pero, hermanos, si usted escoge entre Egipto e Israel, que tiene un rey y está gobernando, pues no es tan difícil de esa decisión. Pero es que aquí resultaba es que escoger a Israel era ser esclavizado. Hermanos, Moisés escogió sufrir con ellos las mismas aflicciones. Pero para Moisés eso fue un honor, hermanos, un honor. Esos deleites temporales del pecado son pues los placeres, todos los honores y las riquezas en la corte del faraón. Tenían todos los honores, riquezas y placeres, lo que quisieran. Era el imperio más poderoso de la tierra en ese momento. No era un reino pequeño, era el más poderoso de la tierra. El problema era que recibir eso iba a ser acompañado de pecado. Y ahí es donde está el problema. Como entregarse a los lujos de una corte cuando sus hermanos estaban en apuros. Él se sentía mal, hermanos. Siendo rey o un gobernante, lo que fuera que hubiera podido ser, o a un príncipe, seguir siendo príncipe, en todos los deleites y viendo a sus hermanos en apuros. También le hubiera tocado aprobar la crueldad y persecución del faraón y no oponerse. Comportarse como el hijo de la hija del faraón cuando él era un hebreo. Era como negar, pues era negar ser hebreo, era negar su raíz. Y preferir su propia comodidad a la incomodidad de su pueblo. Hermanos, esos deleites temporales del pecado pues nos muestra que son pasajeros, no banales, momentáneos, y al final nos satisfacen plenamente, hermanos. No puede, dice John Hill, no puede haber verdadero placer en el pecado, hermanos. Es momentáneo, siempre el pecado es así. Siempre hay amargura al final y resulta en muerte. La paga del pecado es la muerte. Hermanos, mire, por fe Moisés hizo esta elección que es contraria a la carne, hermanos. Esto es contrario a la carne. Esto es contrario a lo que somos nosotros. Pero Moisés por la fe miró más allá de los sentidos y el tiempo, de lo temporal, y miró hacia la eternidad. Porque Moisés entendía muy bien algo que tal vez nosotros no entendemos tan bien, y es la naturaleza del pecado. ¿Qué es la naturaleza del pecado? ¿Qué es parte de la naturaleza del pecado? Que es temporal. El pecado no da algo eterno. Si el pecado diera algo eterno, hermanos, placer eterno, pues comamos y bebamos, ¿no es cierto? No hay problema. Usted no va a recibir condenación, nada. Va a seguir feliz toda la eternidad, pero eso no es lo que promete el pecado. Y Moisés entendía muy bien eso. Mire, hermanos, David, vamos a David, el 1 de Samuel 22:2. ¿Estoy bien? Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿no es cierto? David se juntó con los afligidos del pueblo, dice la Biblia, cuando era buscado por Saúl para matarlo. 1 de Samuel 22:2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos, está hablando de David. Se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Yo prediqué este sermón en pandemia, los que se juntaron a él, y tuvo consigo como 400 hombres. Hermanos, David había podido no complicarse la vida y seguir bien con Saúl, decir yo no voy a tomar este reino, nada de esas cosas. Pero David, se une con los afligidos del pueblo. Además no se une con gente divinamente en ese momento. Eran afligidos, endeudados,
en amargura de espíritu. Mira, hermanos, vamos al Nuevo Testamento. David, algo más. David estaba tomando una decisión peligrosa. Era peligroso eso. Vamos al Nuevo Testamento, otra vez a Pablo. En 1 Corintios 4, del 9 al 13. Voy a leerlo completo, del 9 al 13. 1 Corintios 4, del 9 al 13. Nos muestra que Pablo, el ser apóstol de Cristo, apóstol del Evangelio, no era bueno a ojos humanos. Era soportar el desprecio del mundo. Ser apóstol, ser nombrado apóstol, no era un privilegio precisamente en esa sociedad. Era ser considerado lo peor de la sociedad. 1 Corintios 4, del 9 al 13. Voy a leer desde la parte B del versículo 9. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Le está hablando a otra parte de la iglesia. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, hoy ser apóstol no es precisamente lo que era ser apóstol en esos tiempos. Hoy los apóstoles del Evangelio tienen fama, riqueza, yates, aviones, todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero en esos tiempos no. Era padecer hambre, sed, estar desnudo, ser abofeteado, no tener morada fija. Qué gran diferencia, ¿no? Pero Pablo prefirió ser apóstol a pesar de eso. ¿No es cierto? Ser maltratado con el pueblo de Dios. Hermanos, la iglesia en Corinto también padeció. 2 Corintios 6, del 9 al 10. La iglesia. Entonces, como iglesia padecieron. Fueron maltratados como pueblo de Dios. 2 Corintios 6, del 9 al 10. Dice: como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mire, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No tenían nada materialmente, pero lo tenían todo. Tenían las riquezas de Cristo, del reino de Cristo. Hermanos, los de Corintio, en ese momento, en el segundo capítulo, que ya la iglesia está mejor que en el primer capítulo, hermanos, ellos escogieron, siendo de esa iglesia, en Corinto, o en Corintio, ser maltratados con el pueblo de Dios, padecer con el pueblo de Dios. Era muy difícil ser cristiano en aquellos tiempos. Tenían dos grandes poderes que los perseguían, ¿no es cierto? El religioso y el civil, como en tiempos de Cristo. Roma persiguiéndolos y los judíos, los fariseos persiguiéndolos. Hermanos, vamos a los hebreos, en Hebreos 10, 32 al 33. Hebreos 10, 32 al 33. Los hebreos habían sido compañeros de los que soportaron afrentas y tribulaciones. Compañeros, ¿por qué? Porque ellos también soportaron las cosas similares. Y eso ya lo estudiamos los jueves. Dice en Hebreos 10, 32 al 33: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, está recordando lo que hicieron antes, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser
compañeros de los que estaban en una situación semejante. Compañeros. Es decir, hermanos, prefirieron ser maltratados con el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros podríamos decir esto. Yo creo que hoy no lo podemos decir como ellos lo dijeron, porque realmente usted y yo no hemos sido maltratados como fueron maltratados ellos. Hay ciertas tribulaciones, pero realmente son muy pequeñas, hermano. Hermanos, miren, leamos tal vez los que a mí más me gustan, los héroes de la fe, lo que estamos estudiando, pero vamos al final del capítulo de Hebreos 11, versículos 35 al 38. Ellos prefirieron sufrir como pueblo de Dios. Prefirieron sufrir como pueblo de Dios antes que los deleites temporales del pecado. Voy a leer desde el 35 al 38. Las mujeres, mire, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, hermanos. Miren, de los cuales el mundo no era digno. Y yo quisiera agregar algo. Nosotros no somos dignos de ellos, hermanos. No somos dignos de esa gente. Yo les decía hace 8 días, yo canto Hebreos 11, hermanos. Hermano, la fe es muy pobre, la de nosotros. Esa gente no le importó las banalidades de la tierra, hermanos. Estaban en otras cosas. Mire, el mundo no era digno. Nosotros no somos dignos de esa generación. Bueno, no era una generación realmente, era el pueblo del Antiguo Testamento, los héroes de la fe, hermanos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, miren, yo no le digo que usted se vaya a que lo maten, eso, pero hermanos, por lo menos las aflicciones que nos pasen, participemos de esas aflicciones por Cristo y por el Evangelio, con gozo, hermanos, por lo menos. El Señor no nos ha puesto cosas tan difíciles como se las ha puesto a todos estos que yo les he mencionado hasta ahora. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Está hablando Pablo, una persona que estaba en la cárcel. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Participemos, hermanos, de las aflicciones por el Evangelio. No nos avergoncemos de ser. Escúcheme bien, hermanos, por lo menos en lo poco, porque esto es lo poco, realmente es lo poco, hermanos. No nos avergoncemos de ser identificados como cristianos radicales, como cristianos fieles, como cristianos santos, como fanáticos. Eso es nada, hermanos, comparado con lo que sufrieron estos hombres. Esto es lo máximo que hoy sufrimos, hermanos, seamos sinceros. No es mucho, hermanos. Pero estas cosas nos derrumban completamente. Mira, hermano, Pedro se avergonzó de ser maltratado con el pueblo de Dios, tristemente, ¿no es cierto? Él le dicen a Pedro en Lucas 22:58, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Usted me va a decir, ay, pero es que Pedro lo hizo. Sí, pero Pedro llora amargamente. Usted se sigue justificando y no está llorando amargamente, porque si hubiera llorado amargamente ya lo hubiera dejado de hacer. Tomamos a Pedro para seguir haciendo lo que Pedro lloró con lágrimas, hermano, con muchas lágrimas dolorosas, me refiero. Hermanos, es mejor, hermanos, padecer con el pueblo de Dios, si toca padecer con el pueblo de Dios, o los padecimientos menores, que los deleites temporales del pecado. Mira, hermanos, le voy a dar algunas citas mostrando que el pecado es temporal. La alegría de los impíos es breve, dijo Job 20, 4 al 5. Job 20 del 4 al 5. Perdón.
¿No sabes esto? Que así fue siempre. Mira, esto siempre ha sido así. Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Es temporal, hermanos. 80, 100 años, hoy viven las personas por mucho. Es por un momento. Eso es como las hojas que se las lleva el viento, según la Biblia. Mira, hermano, aunque los impíos vivan en paz y prosperidad, eso tiene un fin, hermanos. Tarde o temprano ellos van a descender al infierno, de todos modos, si mueren en eso. También lo dice Job, en Job 21, del 9 al 13. Dice, sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no mal logran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son del talborín y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, pero miren, y en paz descienden al Seol. O sea, van bajando en paz, pero apenas abren sus ojos en el Hades, hay tormento, hermanos, según la Biblia. ¿De qué le sirvió tanta cosa en el mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Hermanos, usted y yo debemos entender como entendió el salmista en el Salmo 73, 17 y 19, que el fin de ellos es la ruina eterna. Ojalá pudiéramos decir estas palabras con una plena convicción. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. El infierno, la ira de Dios. Mira, hermanos, sigamos con más ejemplos. El rico insensato proveyó para esta vida, para lo temporal, pero no para su alma, que es eterna. Proveyó para los deleites temporales del pecado. Lucas 12:20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El rico, el de Rico y Lázaro, vivió en deleite sobre la tierra, pero padeció una eternidad de tormentos en el Hades, ¿no es cierto? Lucas 16:25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Prefirió gozar de los deleites temporales del pecado. Mire, se acabó. Y ahorita le toca ser atormentado. Miren, esta me encanta también. A pesar de toda su pompa y poder, la gran ramera, la gran Babilonia, le vendrá a la hora de sus juicios. Apocalipsis 18, del 7 al 8. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. El Señor está poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿No es cierto? Eso es lo que está haciendo con Roma. Así usted la vea grande. Pero va a llegar un día, en un día, va a ser manifestado ese juicio sobre ella. Así es. Pero está siendo debilitada. Yo sí creo que está siendo debilitada. Roma. Porque según la Biblia, Dios está poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces no le tenga miedo a ella. No la vea tan grande. Que sí es grande, yo no digo que no. Pero va a caer. Porque está en los deleites temporales del pecado. Hermano, todos ellos escogieron la iniquidad en lugar de la aflicción. La iniquidad, el pecado, en lugar de la aflicción, ser maltratado con el pueblo de Dios. Dice Job 36:21, guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Pero Moisés no hizo eso. Él escogió la aflicción en lugar de la iniquidad. Miren, ellos escogieron paz y tranquilidad en lugar del Señor. Mateo 13, del 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales
Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces prefiere la paz y la tranquilidad a la aflicción. Moisés no. Moisés escogió la aflicción en lugar del deleite temporal del pecado. Hermano y hermana, iglesias, ¿qué escogeremos usted y yo? ¿Qué preferiremos? Yo le pregunto, siendo sinceros, ¿usted ha dejado mucho realmente siendo cristiano? Pensémoslo. ¿Usted ha dejado grandes riquezas por ser cristiano? ¿Usted ha dejado propiedades realmente por ser cristiano? ¿Usted ha dejado gloria por ser cristiano? ¿Gloria de la tierra? Porque todo eso lo dejó Moisés. ¿Usted ha dejado honores del mundo por ser cristiano? ¿Usted ha dejado títulos reales por ser cristiano? Otra le pregunto, en cuanto al sufrimiento, ¿usted ha sufrido mucho realmente por ser cristiano? Yo le pregunto, ¿usted ha sufrido pobreza extrema por ser cristiano? ¿Usted ha sufrido hambre? ¿Usted ha sufrido una real persecución por ser cristiano? ¿Usted ha sufrido cárcel por ser cristiano? ¿Usted ha sufrido un azote por ser cristiano? ¿Usted ha sufrido el destierro por ser cristiano? Creo que casi todas las preguntas son no. Ninguno de nosotros ha sufrido eso. Moisés sí lo sufrió. Por mucho usted y yo hemos sufrido estas cosas. Una exhortación y se quieren ir de la iglesia. Una disciplina y se quieren ir de la iglesia. Un rechazo o una crítica de un familiar o un amigo y ya se derrumban o nos derrumbamos. Usted por mucho ha sufrido hijos rebeldes y ya quiere desertar por un hijo rebelde. O algunos por tener muchos hijos. Esa es la carga, esa es la cruz. Tener muchos hijos, y la Biblia nos dice que es una bendición. O por no tener. Podemos sufrir por eso, ¿no es cierto? Usted por mucho le ha tocado negarse a algo de dinero, y no creo que a mucho, hermanos. Algún trabajo de pronto, dijo no, mejor no lo escojo. Bueno, hizo bien, está bien, no le estoy diciendo que no, estuvo bien. De pronto le tocó negarse a un viajecito, eso es todo. A un evento, a salir un domingo con la familia, un evento familiar. ¿Listo? Esas son cosas por el Señor, ¿no es cierto? Son cosas por el Señor. Se nos pueden morir familiares, pero eso no fue por el Señor realmente. Eso pasa, esas cosas pasan y le pasan a todo el mundo. Hermanos, entonces, por ser cristiano, por tomar una decisión por ser cristiano, es en ese sentido. Porque Moisés tomó una decisión, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado. Él tomó una decisión, no simplemente vino algo de la providencia de Dios. No, es que él conscientemente, hecho ya grande, de 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Sí me entiende el sentido? No me hable de cosas de la providencia de Dios. Aquí estoy hablándole de decisiones conscientes, que usted dice, mire, por Cristo lo hago, no importa. Hermanos, mire, todos estos deleites que hemos visto son temporales, pero el que sigue al Señor, el que verdaderamente es del Señor, va a permanecer eternamente. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, nos cansaremos de correr como pueblo de Dios, aunque aún no hayamos padecido casi nada. Jeremías 12:5, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Si esto nos derrumba, ay hermano, olvídese que en una persecución nos va a ser derrumbado o derrumbada. Claro que va a ser derrumbado. Por las escrituras se lo digo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a hacer. Y el que no es fiel en lo poco, no va a ser en lo mucho. Hermanos, pero ellos escogieron el vituperio de Cristo, vieron mejor el vituperio de Cristo. Cristo fue dado a conocer a los santos del Antiguo. Mire que dice Moisés, Cristo. ¿Sí ve que Cristo ya estaba en el Antiguo? Ya Moisés
tenía su mirada puesta en el Mesías. Mira, dice el vituperio de Cristo, está hablando de Moisés, no está hablando del Nuevo Testamento. Cristo fue tipo por los sacrificios que ofrecieron y por el culto que realizaron. Esto lo dice John Hill. Ellos tenían una expectativa en el Mesías. Cuando los santos son vituperados, Cristo es reprochado, hermanos. Todos estos reproches deben ser soportados de buena gana, hermanos, con alegría, valentía, paciencia. Así lo hizo Moisés, hermanos. Él consideraba el oprobio que estaba sufriendo como una riqueza, más valiosas y deseables que millares de oro y plata, más valioso que los tesoros de Egipto, que sí eran grandes. Dinero, ganado, tierras. Acuérdense que después de los 7 años de hambre, ellos se enriquecen ese imperio. Y con el cual se construyeron, con todo ese dinero y poder, se construyeron ciudades que habrían llegado a ser de Moisés, dice John Hill, si hubiera sido el sucesor de Faraón o un gobernador. Hubiera tenido mucha parte en eso. Mira, hermanos, David sufrió afrentas por amor a Dios. Salmo 69:7, por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, por amor al Señor. Pablo se gozó en sus tribulaciones por amor a Cristo, porque prefirió el vituperio de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, es más, consideró, ya se lo dije, pero lo voy a volver a leer, su vida pasada basura con tal de ganar a Cristo. Dijo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, Pablo no estimó su vida preciosa, ni su condición externa preciosa, terrenal preciosa. Incluso en Hechos 20:24 nos dice que él va a Jerusalén a anunciar el Evangelio, sabiendo por el Espíritu Santo, no porque alguien le dijo, sino por el Espíritu Santo, que le esperaban prisiones y tribulaciones. Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Era necesario que Pablo fuera a Roma. A Jerusalén. Aquí está hablando de Jerusalén. Era necesario que Pablo estuviera en Jerusalén en ese momento. Hermanos, Pablo padeció por la iglesia de Cristo. Llevó el vituperio de Cristo. Padecer por la iglesia de Cristo es llevar el vituperio de Cristo. Colosenses 1, del 24 al 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Mire, usted me va a decir, ay, pero es que esos eran pastores, apóstoles, eso no es para mí. Bueno, los cristianos primitivos recibieron con gozo y sin amedrentarse las afrentas por causa de Cristo. Porque esto es para todos, hermanos. Hechos 5, 41 al 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, debemos gozarnos de ser partícipes de los padecimientos del Señor, como dijo Pedro en 1 de Pedro 4, del 12 al 13. Y no debemos sorprendernos por eso. Es más, debemos sorprendernos porque no pase eso. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Mire, le está hablando a una iglesia, a personas, no le está hablando a pastores únicamente, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gocémonos, hermano y hermana, por llevar el vituperio de Cristo. Pedro sigue diciendo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, hermanos. Eso sí, vuelvo y se lo digo. O bueno, esto creo que no se lo he dicho. Si vamos a padecer,
que padezcamos como por ser seguidores de Cristo, por llevar el vituperio de Cristo. Como también dice Pedro, en 1 de Pedro 4, del 15 al 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Usted puede estar metido en problemas por su propia culpa. No diga que ese es el vituperio de Cristo, ¿no es cierto? Por un pecado, por irresponsable o por obstinado o obstinada. Ese no es el vituperio de Cristo. Eso es su responsabilidad, su culpa, y bien merecido se lo tiene si eso, o yo, si nos llegara a pasar algo así. Hermanos, llevemos el vituperio que Cristo llevó, como dice Hebreos 13, del 12 al 14. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Poquito vituperio realmente llevamos, muy poquito vituperio, algo de vituperio. Pero hermanos, salgamos fuera del campamento. ¿Sí ve? La iglesia no es acá. Estar acá metidos únicamente puede que no nos pase absolutamente nada, pero allá afuera es donde están los leones, ¿no? Los hebreos, los héroes de la fe taparon bocas de leones, ¿no es cierto? No digamos como creo que dice el proverbio, el león está afuera, ¿no es cierto? Y no sale. El león está afuera y no sale. Llevemos el vituperio de Cristo. Él salió, Pablo salió fuera del campamento. Hermanos, miren, Cristo sufrió mucho más, evidentemente dejó mucho más. Hermanos, porque son mejores el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Muchos, en cambio, prefirieron los tesoros de los egipcios antes que el vituperio del Señor. Algunos ejemplos rápidos. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. El joven rico prefirió sus riquezas antes que a Cristo. Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Demas, por amor al mundo, abandonó a Pablo y a la iglesia. Hermanos, es mejor el vituperio de Cristo que las riquezas de la tierra. Salmo 37, del 16 al 17, hoy ya cantamos. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Hermanos, mejor es conocer al Señor que las riquezas terrenales. Mire, dice en Jeremías 9, del 23 al 24, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano y hermana, es mejor hacer la voluntad de Dios que Egipto, el mundo con todos sus deleites y placeres. Porque todo lo que hay en el mundo, hermanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan está diciéndolo casi lo mismo, está diciendo lo mismo de otra manera. Está diciendo para qué la vanagloria de la vida, los deleites de los ojos, bueno, todas estas cosas. Es mejor, porque esos son el mundo y sus deseos. Eso pasa, es temporal, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está diciendo lo mismo. Hermanos, tercer capítulo. Su mirada en el galardón. Moisés tenía su mirada en el galardón. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La gloria eterna, hermanos, que es la recompensa de la herencia. Unos dicen que también la liberación de Egipto. Él tenía puesta esa mirada en que él iba a ser el libertador de Egipto. Pero sobre todo, la recompensa eterna, la herencia eterna, en la cual Moisés tenía puesta la mirada. La esperaba y creía que disfrutaría. Su fe era de cosas invisibles, lo cual le hizo preferir las aflicciones con los santos y los reproches por Cristo a todas las riquezas y grandeza mundana. Hermanos, miren, Dios recompensa. Moisés fue a sufrir con el pueblo de Dios y Dios lo iba a recompensar a Moisés. Miren, miremos algunos ejemplos.
Dios recompensaría la obra de Ruth por lo que hizo con Noemí, que era del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Dice en Ruth 2, del 11 al 12. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermanos, mire, puede que haya vituperio, pero estamos refugiados bajo las alas del Señor, porque entramos a ser parte del pueblo de Dios. Moisés hizo eso. Sí, vituperio del mundo, pero protección divina, hermanos. Hermanos, por eso la Biblia nos dice de muchas maneras que los que son misericordiosos con el pueblo de Dios van a recibir el galardón del pueblo de Dios, porque terminan haciéndose finalmente el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Mateo 10, 41 al 42, dice que los que reciben al pueblo de Dios recibirán el galardón del pueblo de Dios. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es el mismo principio de Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer. Dice: venid benditos de mi Padre. Porque esas personas se hacen del pueblo de Dios finalmente. Son parte de la iglesia. Los que tengan comunión con el pueblo de Dios serán recompensados. Pues claro, pues porque tienen comunión con ellos, terminan siendo el pueblo de Dios. Lucas 14, del 13 al 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Mira, hermanos, los que se compadezcan del pueblo de Dios recibirán el reino. Ya le mencionaba, pero se la voy a leer, Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, hermanos, Moisés fue a hacer esto. Se compadeció del pueblo de Dios, recibió al pueblo de Dios, tuvo comunión con el pueblo de Dios. Conclusión: fue del pueblo de Dios, hermanos. Era del pueblo de Dios finalmente. Hermanos, los que llevan el vituperio de Cristo tienen gran galardón en los cielos, hermanos. Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los que son perseguidos como justos, hermanos, como fue Moisés y el pueblo de Dios, van a poseer el reino de los cielos. Ya lo poseen, ya lo tienen, de hecho. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, el pueblo de Dios, los justos van a recibir un galardón, hermanos. Gran galardón. Proverbios 11:18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces, hermano, Moisés tenía su mirada en estas cosas, en un galardón eterno. Nosotros sí tenemos un incentivo para correr la carrera, hermano. Es que hay veces uno escucha a cristianos diciendo cosas que no son bíblicas realmente. No, hermano, sí, Dios lo puso como un incentivo. Claro, yo lo hago por amor al Señor, pero hay un incentivo. Sí lo hay, lo dice por toda la Biblia, hermanos. Por toda la Escritura dice que hay un galardón. Y eso no es salvación, mucho menos por obras ni esas cosas. Es una esperanza, la esperanza bienaventurada. Porque si la esperanza que tenemos en Cristo Jesús fuera solamente para esta tierra, seríamos los más dignos de conmiseración o los más desdichados de todos los mortales. Miren, hermanos, hay vida eterna, hay gloria, hay honra y paz. Aquí lo más seguro es que no lo vaya a ver. Romanos 2, del 7 al 10, o unos pocos, como dice Corintios. Hermanos, vida eterna, los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, hermanos.
Hermanos, recordemos, solo por mencionar algunos, los galardones de las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, que se darán a los vencedores del pueblo de Dios. Solo se los voy a mencionar. Comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. La corona de la vida. No sufrir daño de la segunda muerte. Comer del maná escondido. Tener una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo. Tener autoridad sobre las naciones. La estrella de la mañana. Ser vestido de vestiduras blancas. No borrar su nombre del libro de la vida. Ser confesado por Cristo delante del Padre y sus ángeles. Ser columna en el templo de Dios por siempre. Escribir sobre él, o sea, sobre nosotros, el nombre de Dios, de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Cristo. Y sentarse con Cristo en su trono. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos? Dice Matthew Henry, el cielo es una recompensa, hermanos. Es una recompensa que sobrepasa todos nuestros merecimientos, porque, hermano, evidentemente no merecemos ni media cosa de esas. Pero también supera todas nuestras expectativas. Como dijo Pablo, ojo que no vio, oído que no oyó, ni que corazón ha sentido. Supera todo, hermano. La Biblia describe el cielo, pero es mejor que eso. Es muchísimo mejor que eso. Es una recompensa acorde al precio pagado por ella, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la preciosa sangre de Cristo. Es acorde con las perfecciones de Dios, que cumple plenamente todas sus promesas. Es dada por un juez justo por medio de la justicia de Cristo, para hacernos justos. Entonces, hermano, usted y yo como creyentes debemos tener en mente esa recompensa siempre. Dice, Moisés tuvo puesta su mirada en el galardón. Hay que mirar eso, hermanos. Eso nos da ánimo para correr. Mira, hermanos, familiarizarse con ella, aprobarla y vivir en la diaria y placentera expectativa de ella, hermanos. Debemos hacer eso. Porque así será un hito que dirigirá su curso. Un imán para atraer sus corazones. Una espada para vencer a sus enemigos. Un aguijón para vivificarlos en el deber. Y un estímulo para refrescarlos en las dificultades del trabajo y el sufrimiento. Piensa en eso. Yo sé que los de la prosperidad solo piensan en eso. Yo lo sé. ¿No es cierto? Pero, hermano, no por eso usted no lo podemos. Y yo pensaría, es prohibido pensar en eso. Hermanos, la Biblia dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y eso incluye todo eso que el Señor ha preparado a los que le aman. Hermanos, nuestra fe tiene un grande galardón. Hermanos, no nos desanimemos. Es poco lo que hemos sufrido, muy poco, ya vimos hoy. Y usted lo sabe, y yo también. Es la verdad, hermanos. Es lo racional, es lo que es cierto, hermanos. No me estoy inventando nada. Hebreos 10, 35 al 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, pronto Cristo nos dará su galardón. Pronto. Apocalipsis 22, 12. Aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así no venga Cristo ya, vamos a presentarnos delante de Él. Y vamos a estar en el paraíso de Dios, dice la Biblia. Hermanos, pongamos la mirada arriba en el galardón. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso hizo Moisés. Tenía puesta su mirada en el galardón. Prefirió el vituperio de Cristo, sufrir con el pueblo de Dios, que los deleites temporales de pecado. Hermano, para cerrar, cuando estemos cansados de este camino cristiano, porque nos podemos agotar, cuando sintamos que ser cristianos es una carga pesada, cuando pensemos que hemos padecido mucho por ser cristianos, miremos a Moisés y su fe y nos quedamos sin argumentos, hermano, porque realmente no es mucho, es muy poco, hermanos. Hermano y hermana, hemos en realidad sufrido mucho por ser del pueblo de Dios. Hemos padecido persecución, cárcel, azotes, destierros, hambre, sed, como les decía en el segundo capítulo. Bueno, también, hermanos, cuando vengan dudas de volver atrás, pueden venir esas dudas, no es que esté bien, pero pueden venir. Cuando ustedes
o yo añoremos lo que hemos dejado en Egipto, si es que hemos dejado mucho, cuando se sientan atraídos por el mundo y sus deleites, cuando estén entre dos caminos, cuando sientan que Cristo se interpone en sus sueños y planes, cuando consideren que han dejado mucho, y lo digo entre comillas por Cristo, miremos a Moisés, hermanos, que dejó muchísimo más que nosotros. ¿Quién de nosotros ha dejado lo que Moisés dejó? Hermano y hermana, le complemento a lo que dije en el segundo capítulo. ¿Alguno ha tenido los tesoros que él poseía? Respuesta, no. ¿Alguno tuvo la vida que debió tener Moisés como hijo de la hija del faraón? No. ¿Alguno vivió en un palacio como el del faraón? No. Es más, lo que usted ha dejado, es más, le pregunto, perdóneme, ¿es más lo que usted ha dejado que lo que dejó Moisés? No. De hecho, yo le quiero decir algo que le he dicho en algunos estudios. De hecho, a muchos les ha ido mejor siendo cristianos. Entonces no se quejen. A muchos en esta iglesia les ha ido mejor siendo cristianos, terrenalmente hablando. Entonces, ¿por qué sufre? Le va mejor siendo cristiano, terrenalmente hablando. Estuviera en el mundo, estaría, quién sabe, terrenalmente tampoco, estaría peor. Entonces no nos quejemos, seamos agradecidos. La fe de Moisés nos muestra que nada de lo que esta tierra ofrece es comparable con nuestro Señor Jesucristo. Ningún reino, hermanos, ninguna posesión, ningún sueño, ni profesión, ni trabajo, ni tierra, ni tesoro, ni entretenimiento, nada vale con tal de ganar a Cristo. Como dijo Pablo, todo lo tengo por basura, hermanos. ¿Por qué nos cuesta tanto seguir al Señor, hermanos? ¿Por qué hemos perdido? ¿Sabe por qué, hermano? Porque hemos perdido de vista nuestra mirada también en ese galardón. Porque Egipto nos está atrapando, nos atrapa, nos seduce. Porque aún no vemos a Cristo como el mayor tesoro, como el que encuentra ese tesoro y lo vende todo lo que tiene y se agarra a él. Porque hemos quitado nuestra mirada de Cristo. O tal vez algunos ni siquiera lo han mirado. Y el Señor dice, mirad a mí y seréis salvos. Tal vez usted no es salvo. Tal vez usted está hoy condenado o condenada. Debe arrepentirse, debe entregarse al Señor. No despreciemos a Cristo, su evangelio. No temamos llevar su vituperio, porque mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 15:16. Hermano y hermana, mejor es el desierto con el pueblo de Dios, rumbo a la Jerusalén celestial, que Egipto y sus deleites, rumbo a la condenación eterna. Hermano y hermana, nuestro Señor sí que dejó. El Rey de Reyes y Señor de Señores sufrió y dejó mucho más que todos nosotros, mucho más que toda la iglesia junta, mucho más que todos los héroes de la fe juntos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sí que tenía un palacio, hermanos. Él sí que tenía un reino en ese momento. Él sí que tenía cosas grandes, hermanos. Y se despojó para que vinieran acá y lo escupieran, lo insultaran, lo humillaran, hermanos. Y todo por amor a un pueblo como nosotros, que muchas veces somos infieles a Él, hermanos. El santo, por amor a nosotros, se entregó en la cruz, hermano. Él no era un simple hijo de la hija del faraón, hermanos. Era hijo del Señor de los cielos y la tierra. Porque todo esto le pertenece a Él. Y vino aquí a vivir como un extranjero, realmente. Vituperiado, todas estas cosas. Porque Él los que nos pide, Él mismo nos da el ejemplo. Él nos da ejemplo. Él pide, exige, pero Él nos da ejemplo. Hermanos, ¿por qué vamos a preferir a Egipto en lugar de nuestro glorioso Cristo, hermanos? Seamos como Moisés, que por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Señor, ay Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, ayúdanos, perdónanos por ser infieles, Señor. Ayúdanos a poner la mirada, Señor, en ti, más en ti. La quitamos con mucha facilidad, Señor. Perdónanos, ayúdanos. Padre, tú eres fiel, Cristo es fiel. Hay un gran galardón para tu pueblo, pueblo fiel. Señor, ayúdanos a correr hacia ese galardón, hacia esa Jerusalén celestial. Ayúdanos, por favor. Ayuda a esta iglesia, Señor. Ayuda a tu pueblo en todo el mundo a poner la mirada en el galardón, a rehusar cosas que no convienen, aunque sean lícitas por momentos. Te lo pedimos, Padre, te damos gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.